Bueno, pues según buenos días a todos. Ya hemos dado los minutos reglamentarios de cortesía y como tenemos el tiempo escaso y es un recurso que ya sabemos que es el más valioso y además alguno de los participantes en la mesa pues tiene que cumplir estrictamente con el horario porque tenía otro compromiso que no puede eludir. Entonces vamos a empezar con esta mesa redonda que está enmarcada en el Foro de Economistas Pro del 2025 y lo que digo, es un placer pues contar pues con una serie de personas que tienen una posición relevante tanto en la administración como en empresas privadas como en la universidad, que van a participar desinteresadamente con la comunidad, con el colegio y con esta organización de esta mesa redonda en estos foros. Lo primero que quería es hacer con esta jornada, hemos querido desde la Comunidad de Urbanismo del Colegio Vasco de Economistas dedicar un recuerdo especial a un compañero nuestro, José Manuel Farto, a que muchos de vosotros le conoceréis. Era miembro de la comunidad desde el 2016, se incorporó un poco más tarde. La comunidad viene funcionando desde el 2010 a partir de una iniciativa del colegio de hacer una red de economistas 2.0 en el 2008. Y la verdad es que con José Manuel yo tenía unos contactos personales y no le había conocido en la parte profesional suya, que fue una persona relevante. Fue secretario general del SEA, del Sindicato Empresarial Alavés. Estuvo en el Ayuntamiento de Vitoria con una posición también bastante relevante a nivel de promoción económica. Fue asesor de ayuntamientos como el de Vitoria y otros ayuntamientos de la comunidad, aportando su experiencia. Después, ya una vez que dejó de participar con esa relevancia pública, siguió trabajando lógicamente como funcionario, pero tuvo también la fortaleza para hacer el doctorado y en el 2017 se incorpora a la comunidad porque para él era una pasión el urbanismo, el territorio. Ya le conocíais, era una persona vehemente, era una persona explosiva, pero yo el otro día, recordando con otros compañeros de la comunidad y con su pareja, era una persona explosiva, era como el champán, o sea que de repente ¡bum!, explotaba y decía lo que decía y además lo decía de forma muy acalorada, pero al final cuando bajaba el soufflé, pues te bebías la copa con él y llegabas a consensos, era una persona conciliadora. Lo que pasa es que tenía una forma de ver la necesidad de participación de la comunidad, de los economistas en el debate social, pues muy potente. O sea, quería ser, y yo creo que no le faltaba razón, aunque después comprendía que teníamos la capacidad que teníamos. Entonces falleció en julio del 2025, después de una larga lucha contra la enfermedad, en la que me transmitía a su compañera que pues, actividades como la participación en los debates de radio en el Ayuntamiento, o sea, en Vitoria, pues criticando muchas veces de forma también acalorada a la política municipal y a la política en general, o en esta comunidad de urbanismo a las que acudía a las sesiones y además acudía de forma protagonista, ¿no? Liderando un poco muchas de las iniciativas que se han tomado. Incluso yo le conocía en la faceta posterior de personal, tenía unas actividades que le apasionaban, en las que todo eso pues, le dieron fuerza para mantener esos últimos años de actividad profesional. Bueno, sirva este foro que viene un poco, también ya estaba pertreñado de cuando él estaba todavía activo, pues un homenaje y un recuerdo a su figura. Y bueno, como el tiempo es escaso, vamos a empezar con el objetivo de esta sesión, que al final es hacer un análisis o compartir una reflexión de las políticas de vivienda en Euskadi con tres ejes principales en cuanto al contenido. Una que es que por parte de los participantes, y teniendo la oportunidad de que han sido participantes activos en las mesas que se han creado a partir del Pacto Social y del Foro Social de Vivienda en Euskadi, pues nos den su visión de en qué estado estamos o cuáles han sido las conclusiones principales. Después hay un trabajo en ciernes que todavía no está terminado, pero que
yo creo que va a ser finalizado próximamente, en el que, conectado con estas políticas de vivienda y viendo un poco las preocupaciones de los agentes sociales que han participado, también se ha querido hacer una llamada, una atención al tema de los desequilibrios territoriales. O sea, Euskadi es un territorio que no solo son las 3 capitales. Entonces, la problemática de la ordenación del territorio, de la vivienda, de las actividades económicas, pues hemos querido que con un rigor académico se analice. Bueno, está Estrella Sánchez Corchero, que nos va a dar un avance primario de las conclusiones, siempre sujeto, lógicamente, a esa finalización y, lógicamente, el consenso que tienen entre el equipo, que es un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco, de Sarrico. Y después, bueno, vamos a hacer siquiera una aproximación en alguna de las preguntas a un acercamiento a la política comunitaria europea y cómo puede incidir ese programa de arrendamiento asequible europeo que se está empezando a diseñar, o que está en la fase en la que nos encontramos, en la política que al final se acabe, o las medidas de política económica que se acaben adoptando en Euskadi, teniendo en cuenta que también tenemos la referencia de la política de vivienda del Estado, que parece que no, pero también nos afecta, ¿no? Y básicamente ese es el origen, y yo empezaría, bueno, primero agradecer a la audiencia por participar en esta sesión, y a los ponentes, por empezar, como lo tengo aquí, no es por orden de mesa, pero a Mario Ioldi, pues ya le conocen, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco, una leyenda en el departamento. Muchas gracias. Parece que empieza a estar cansado y que suenan tambores ahí de retirada, pero bueno, siempre le vamos a tener ahí como experto y por su conocimiento y experiencia. Aparte que conmigo pues le une pues que en su día trabajamos juntos en el departamento, y lo considero un amigo, ¿no? Joseba Cedrún pues, es economista, es el representante de la comunidad de urbanismo, territorio y urbanismo, como le llamamos, economistas, territorio y urbanismo, en el Colegio de Economistas, y que ha participado a estos efectos como representante de la comunidad del colegio en las mesas de trabajo, sobre todo en la de colaboración público-privada y la del suelo, o sea, las políticas de vivienda del suelo en Euskadi. Está Estrella Sánchez Corchero, que es profesora también de la UPV y que, como adelantaba antes, está en el equipo que está realizando este estudio de desequilibrios territoriales en materia de vivienda, y que en su día también participó en el anterior que se hizo sobre arrendamiento asequible, que se está publicado en el observatorio, como seguramente pasará con este otro. Y por último está Ignacio Cepeda Crespo, que es el gerente actual de la sociedad del Ayuntamiento de Vitoria, de Sánchez 21, al que también le agradecemos tanto a los 4, porque estoy seguro que los 4 tienen una agenda súper ocupada, en la que cualquier desviación del tiempo que les ocupa su actividad pues es un gran esfuerzo para ellos y para sus organizaciones. Es abogado, pero yo creo que con el tiempo que lleva de experiencia mucho se le ha pegado de la visión económica y de los economistas, incluso de la arquitectura también, ¿no? De todo. Y además es el responsable, como sociedad urbanística, del suelo, de la gestión del suelo municipal, e incluso los proyectos de rehabilitación que tienen el impulso de la Administración con el apoyo de las ayudas europeas y del País Vasco. Y sin más, yo creo que vamos a empezar con la primera pregunta, que, como digo yo, es contar experiencias. No, tampoco esperemos que en una hora vamos a resolver el problema de la vivienda con esta mesa, pero con esa experiencia que tienen, y empezaríamos por Mario, que después de ese trabajo desarrollado en el Foro de Urbanismo y Vivienda, ¿cuáles consideras tú que son los consensos más importantes que se han obtenido o relevantes, ¿no? Y qué implicaciones prácticas pueden tener en las políticas de vivienda de forma inminente? Sabemos que hay una ley de medidas urgentes en materia de vivienda en tramitación en el Parlamento, pero bueno, yo creo que no nos podemos quedar ahí. Y bueno, eso es un poco sería la... Muy bien, pues muchas gracias. Y voy a ser muy concreto, efectivamente. Bueno, siempre ha sido una dinámica del Departamento de Vivienda el tema de la participación ciudadana, ¿no? Hasta relativamente hace poco era una participación no reglada, era siempre permanente y tal, pero no era reglada,
Y ahora hemos pasado a una situación donde efectivamente ya se ha constituido un foro de vivienda y urbanismo, y en el marco de ese foro, donde estamos pues 100 agentes, prácticamente está todo el mundo que tiene algo que decir, que tiene intervenciones y problemas y soluciones en el ámbito de vivienda, están en ese foro, y bueno, pues es un mecanismo para seguir lo que es la planificación estratégica a largo plazo, que también es una rara avis, es decir, ninguna comunidad en España ni ningún gobierno tiene un plan a 15 años, nosotros lo tenemos en el ámbito de la política de vivienda, y no es un plan marxista, estilo Groucho, es decir, es un plan, no vamos a cambiar los objetivos ni los principios a lo largo del tiempo, previa evaluación sí, pero quiero decirte que es una planificación consistente, y en ese marco ha habido procesos de participación ciudadana. Han sido 3 hasta el momento. Uno primero, que se pone al mismo tiempo, que se inicia por parte del Departamento, que se va a traducir primera medida concreta, o mejor dicho, primera conjunto de medidas concretas que se van a aprobar en el Parlamento Vasco el próximo día 11 de diciembre, o sea, dentro de nada, la semana que viene, se van a aprobar. Bueno, pues se han adoptado una serie de medidas donde sí que se ha manifestado un abundante consenso. De hecho, creo que, salvo un participante que se abstuvo, que precisamente era de Eudel, en los demás casos hubo unanimidad en la aprobación de las medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente supone una modificación importante de una serie de leyes, fundamentalmente afecta a la ley de suelo también, y eso significa que a partir de esas fechas pues se van a simplificar los procedimientos administrativos, aparecen figuras muy, digamos, inmediatas en cuanto al planeamiento urbanístico y su ejecución. Se constituye una reserva estratégica de suelo, por ejemplo. Se permite a los ayuntamientos limitar en la medida de lo posible los porcentajes máximos de reservas, que ahora mismo están en el 75% en suelo urbanizable, pueden negociarse y pueden determinarse en función de las concretas circunstancias de cada ayuntamiento hasta el 60%. Se establece también otro tema que viene de la Ley Estatal de Vivienda, las cuotas, los porcentajes imputables a la promoción de viviendas en alquiler, y en definitiva es una modificación sustantiva. También aparecen, se introduce como sanción el incumplimiento de los controles de alquileres en las zonas tensionadas, la limitación de viviendas turísticas a partir de la entrada en vigor de una declaración de zona tensionada, pero en conjunto es un conjunto de medidas muy potentes, muy inmediatas, y que se supone que se tienen que traducir con carácter inmediato en la agilización de los procesos urbanísticos y de vivienda. Ese es el objetivo, ¿no? Y ha quedado como su producto para más adelante trabajar y modificar la ley actual de vivienda, que es del 2006, o bien buscar una nueva, ¿no? Yo creo que este es un primer componente que es muy importante. Ha habido un gran nivel de coincidencia, y sobre todo es un nivel que, sorprendentemente para la Administración pública y específicamente la vasca, se ha actuado en un tiempo razonable. Es decir, bueno, en unos meses estas modificaciones legales se han puesto en marcha y se van a aprobar en el Parlamento en la semana que viene. Por lo tanto, esa es una primera cuestión que creo que es importante, ¿no? Segunda cuestión, para mí decisiva, es decir, en el segundo de los grupos que se ha trabajado la colaboración público-privada, digamos que ha habido como varias líneas. Yo destacaría, por un lado, hemos establecido unos sistemas que ya van a ser operativos a primeros del año que viene, a través del decreto de medidas urgentes, una serie de medidas para permitir que el tercer sector empiece a jugar con nosotros en la promoción de viviendas asequibles. También hay una política que lo que pretende es favorecer e impulsar las cooperativas en cesión de uso. Y tercer componente, para mí fundamental, que ya les adelanto que está en marcha, estamos trabajando en este proceso y va a entrar en funcionamiento a mediados del año que viene, es el famoso Fondo Social de Vivienda. El Fondo Social de Vivienda va a ser un instrumento, un vehículo financiero, seguramente sea una sociedad de inversión colectiva, está por definir la figura, pero va a ser un vehículo financiero para captar recursos, donde la Administración va a participar de una manera minoritaria, por la sencilla razón de que no computen ni en deuda ni en déficit. Va a tener que captar fondos privados de diversa naturaleza, participaciones, préstamos participativos en una parte, aportaciones de capital, equity, y finalmente aportaciones vía deuda del BEI, ICO, y sobre todo y fundamental, que es la pelea que tenemos ahora, y conseguir que instrumentos que funcionan muy bien en el País Vasco, como son las EPSVs, ahora mismo hay 1,2 millones de cotizantes en el País Vasco y hay 31.500 millones en activos, 31.500 millones en activos, conseguir que esas instituciones, esas EPSVs, pues también puedan invertir con nosotros, puedan invertir en ese fondo para garantizarles que lo podemos hacer una rentabilidad razonable a largo plazo,
y bueno, efectivamente ese es uno de los retos, ¿no? Esta es la vía, no va a ser una sociedad mixta, era el otro componente que se adoptó, que ya hicimos en su momento en el Gobierno vasco y no salió del todo bien. Se va a optar por esto va a ser una realidad operativa a partir de junio del 2026. Yo les digo, y se los digo seriamente, me suelo equivocar en mi porcentaje, ¿no? Esto va a suponer un antes y un después en la promoción de viviendas asequibles. Va a suponer un antes y un después. Estamos hablando de un fondo que va a movilizar del orden de 1.000 millones de euros. Y como principio, ¿no? Y luego el tercer gran grupo, ya termino para dejar la palabra a los demás, bueno, se ha centrado en algo que es impepinable, es decir, hoy me preguntaban por costes, desde el Parlamento nos preguntaban cuánto nos cuesta producir una vivienda protegida, y bueno, he dicho que si es una privada, pues tiene un precio, si es Visesa tiene otro, ¿no? Bueno, estas cosas las he dicho, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que tanto como sector general como específicamente en rehabilitación, tenemos que industrializar el sector, tanto para que la producción sea a costes asumibles, y eso también significa que es una herramienta, es una posibilidad que tenemos de captar nuevas personas a las que va a haber que formar con nuevas técnicas de formación profesional, con nuevas herramientas. Ahora mismo esto está cambiando de una manera muy importante y es al mismo tiempo un reto y una oportunidad, ¿no? Bien, esto es lo que se está haciendo ahora, se está trabajando en pues en movilizar lo que es la formación, se está hablando con todas las instituciones que dan formación para actualizarla y ponerla al servicio de jóvenes y mujeres fundamentalmente. Va a haber una certificación por parte del Gobierno vasco de una actividad industrializada en el sector que se va a garantizar y controlar desde el Gobierno. Va a haber compromisos por parte del propio Gobierno y de sus sociedades públicas de cara a que en sus contratos públicos, en sus licitaciones y, por supuesto, en el fondo social de alquiler, para que haya un porcentaje de industrialización en todas las promociones que hace el Gobierno. Y como tercer punto destacado, aunque luego añadiré un cuarto, ¿no? Como tercer punto destacado, hay una concentración de todos los medios de investigación, técnicos, todas las fundaciones, para generar un espacio de conocimiento que nos permita competir en mejores condiciones que los demás. Significa ponernos adelante en el sector de la industrialización de la construcción, ¿no? Se está avanzando en esa línea, se está constituyendo los mecanismos de colaboración y finalmente también vamos a participar como socios en una fundación que se va a crear a nivel estatal de fomento precisamente de la industrialización en el sector, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos que ya están en marcha. Se ha empezado con un nuevo foro de rehabilitación y regeneración urbana que, pues todavía está empezando, pero que evidentemente marca el futuro. Y digamos que, podemos decir y decimos que lo que se ha hablado ha generado consensos y una parte ya muy importante de esos consensos están puestos en marcha y el resto lo estarán, los elementos más importantes, en los próximos meses. Pues muchas gracias, Mario. No te has extendido mucho más de lo que tenías asignado, pero un poquito. Pero menos mal que no has dicho eso de puedo prometer y prometo, porque si no, yo creo que la propia ley de medidas urgentes también tiene un plazo para comprobar su eficacia y todo esto hay que convertir las palabras en hechos y medirlo. Y efectivamente, si apunta por ahí la solución, o hay que rectificarlo. Rectificar es de sabios, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo creo, y además teniendo a Joseba, pues pasamos a la siguiente pregunta, Joseba, que es, lógicamente, la que se espera, ¿no? Que desde la participación que has tenido en el foro, ¿no? Y en las mesas, ¿cuáles son, por una parte, las aportaciones que consideras más relevantes que hemos hecho desde el colegio a través tuyo, lógicamente, como representante, y se han tenido en cuenta o cómo están reflejadas en las conclusiones finales de los informes de recomendaciones? Y de paso, ya que Mario ha echado el speech de todo lo que puede llegar a ser, pues ¿cómo lo ves, no? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero te agradezco la concreción. Egunon, guztioi, primero agradecer al colegio la invitación. A ver, la experiencia fue muy positiva desde el punto de vista sobre todo de incorporar al colegio de economistas nuestra profesión de economista dentro del querido mundo del urbanismo. Somos un poco rara avis, antes lo estábamos comentando, pero sí es verdad que se nos ha tenido en cuenta, primero por la invitación y segundo por las aportaciones. El foro, el Gobierno vasco en este caso creó 3 foros a los cuales participé yo como persona nombrada por parte de la comunidad
que era la del suelo, la de colaboración público-privada y después también la de industrialización. La verdad es que fue, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de representación del colegio, fue muy positivo, porque en ese momento te das cuenta de la función que tenemos también como economistas, que es hablar de números, cuando realmente muchas veces se habla más de creencias o de espíritus o de posibilidades, pero realmente lo triste es que al final, pues bueno, muchas veces tenemos que ver que somos limitados en recursos, somos limitados pues en ideas, y en ese sentido yo creo que el contrapeso que formamos desde el punto de vista del colegio, el opinar sobre cosas tan manidas como el coste, cosas tan manidas como la T del tiempo de cualquier proceso de viabilidad, pues por lo menos tuvimos la oportunidad de poder hablar. Creo que ahora una de las cosas importantes es que a Mario le pregunten cuánto cuestan las cosas. Creo que eso es algo que se ha mejorado, porque realmente cuando se promete se van a hacer miles de viviendas y no se sabe cuánto va a costar, pues realmente no hay presupuesto que aguante eso. Y también es muy importante que efectivamente, gracias a eso, se piense en que el sector público no tiene la capacidad económica para dar solución y servicio a todo lo que se pretende hacer. Y el reconocerlo también creo que es un avance importante. En este caso, en incorporar al sector privado vía, en este caso, financiación o vía aportación, para que ese punto de bloqueo que en estos momentos tenemos, pues se pueda realizar. Lo más importante cuando creamos la comunidad, y así lo dijimos en su día, es hablar pues, de la viabilidad económica, la viabilidad desde el punto de vista de tener pues, las cuentas de explotación, los estudios financieros, los planteamientos de viabilidad de cualquier promoción, y hacerlo de forma didáctica. Creo que en el foro hablamos del coste, así, tan cual y tan bien y sin ningún tipo de premisa, y eso sorprendió a muchos colectivos, sobre todo en la colaboración público-privada, cuando la gente dice que quiere vivienda y si a poder ser gratis, pues evidentemente mejor, pero que cuando realmente hay un esfuerzo económico detrás de todo ello, pues creo que eso sirvió para también prever y ver el esfuerzo que eso sostiene. Yo creo que eso fue la gran aportación nuestra, y sobre todo tratar de llevar a la realidad del número lo que tenemos, ¿no? Muchas veces que es complicado. Totalmente de acuerdo con Joseba, porque yo también he participado en esas mesas, también otros miembros que están en esta sala han participado, pues está Iñaki Urresti, secretario de Ascovi, y yo creo que esa visión racional, económica y de factibilidad, de viabilidad me da lo mismo que sea en materia privada que en materia pública, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones, ¿no? Y el otro día participamos, que por cierto está Iñaki Urresti también, con una mesa redonda, en este caso estábamos hablando del sector, y nos tocaba también, vemos que tenemos una imagen que, aparte de la imagen que tenemos en el tema laboral, a la hora de atraer a profesionales y tal, también tenemos esa imagen desde la administración pública, que somos un poco los llorones, ¿no? Siempre, venga, la pela, que no, que queréis ganar mucho, ¿no? Casi se nos ve con... Y yo creo que no, que estamos viendo en esa colaboración público-privada y en este tipo de reflexiones conjuntas que se están haciendo y esas profundizaciones, que no, que la realidad es la que es. O sea, la cuente el barquero, la cuente no. Y al final en eso nos tenemos que centrar. Totalmente de acuerdo, Joseba. Bueno, Ignacio, te toca a ti como representante. Yo creo que es importante que esté la visión del Gobierno, lógicamente, que ha sido el impulsor y el promotor de ese foro y de esas mesas, y las sociedades urbanísticas, en este caso la Sánchez 21, la Sociedad de Vitoria, ha participado y está participando también en todas ellas, porque es un agente pues muy, muy importante a la hora
de no solamente de consensuar, sino de poner en práctica todas estas medidas que lógicamente Mario desde el departamento pues, ha dicho que se van a poner en marcha de forma inminente y que yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? O sea, al final podemos lanzar muchos mensajes, pero desde esa perspectiva, ¿no? Y ¿cómo valoráis esas conclusiones del foro, ¿no? ¿Y en qué elementos consideráis más alineados con las necesidades, en este caso, tú como gerente de Sánchez 21 y un ámbito de Vitoria, pues crees que sean factibles de aplicar de forma no inmediata, pero sí en un corto plazo, especialmente en lo que es el suelo, la planificación urbanística e incluso la rehabilitación? Yo creo que es una pregunta que ya sé que todavía hay medidas que están, como te ha dicho Mario, no se ha aprobado la ley, va a haber que ver cómo queda el texto definitivo, pero bueno, ya hay una práctica de colaboración en la administración, incluso con el sector privado, pues estáis sacando parcelas a concurso, el VPO, o sea, yo creo que tu visión y tu experiencia también puede aportar mucho a esta mesa. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación, agradecer precisamente que se nos dé de voz desde las sociedades urbanísticas de rehabilitación y, bueno, pues en este caso también de comercialización de ese suelo urbano. Vitoria es la ciudad de Euskadi donde más vivienda protegida se hace. Tenemos la gran suerte de estar en una llanura y eso facilita mucho estas cuestiones. Yo veo dos vertientes, ¿no? Por una parte está la necesidad de vivienda, es innegable. En este foro se puso más que patente, desde el Gobierno vasco se dieron unos datos que vienen a confirmar precisamente las dificultades que se tienen por parte de la ciudadanía para el acceso a la vivienda y también cabe discriminar, por una parte, pues la situación de los solares, como decía Luis, que se tienen que comercializar y que tienen que entrar en números, porque decías que evidentemente las operaciones tienen que ser viables porque si no son viables, pues da lo mismo lo que se haga que no llegará a destino, ¿no? Bien, decía que comercializar solares está bien, pero luego hay que ver qué hacemos con los que ya tenemos construidos. Es decir, en Vitoria, por ejemplo, se han llevado a cabo procesos de redensificación, donde está previsto un número de viviendas, aumentar ese número de viviendas. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana prevé precisamente ese crecimiento hacia adentro, no hacia afuera. De hecho, se desclasifican sectores y son medidas muy concretas. Claro, se distinguen las realidades incluso por barrios. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de suelos, hablamos de ciudad, no todas las partes de la ciudad tienen los mismos condicionantes. Los datos son fundamentales, lo señalaba antes Mario. Hay que bajar y ver quiénes viven ahí, qué medios económicos tienen, qué tradición hay también de rehabilitación en esas zonas, porque lo que sí que demuestran las estadísticas es que, por ejemplo, tenemos el principal proyecto de regeneración urbana de Euskadi, en Vitoria, es el proyecto de rehabilitación de Zaramaga, del barrio de Zaramaga, es un área degradada de la ciudad, y ahora mismo coexiste con otras líneas de ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en esta legislatura, y los datos nos dan conclusiones claras, ¿no? Yo he incidido mucho en los foros en que es importante concienciar a la ciudadanía de que la inversión en su vivienda, en una vivienda que ya está construida, no en la que está pendiente de construir, pero también en la que ya está construida, no es un gasto, es una inversión. ¿Esto qué quiere decir, en otras palabras? Funciona mucho el boca a boca. Las comunidades, aquellos barrios que han tenido proyectos de rehabilitación, regeneración urbana como Coronación, cuando ahora sacamos las estadísticas de las ayudas a ciudad, ese proyecto ya está concluso, pero sin embargo en esa zona, en ese área, en ese barrio, la gente se anima muchísimo más a rehabilitar sus viviendas. Claro, necesitamos viviendas, se ha puesto ya de manifiesto y como es Vox Populi, porque así lo ha anunciado el presidente de Sánchez 21 y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria, se pretende también intervenir en lo ya construido, por ejemplo, en los bajos y los locales. Estos bajos y locales, cuando en los proyectos de rehabilitación se tienen que acometer obras por parte de la comunidad, son grandes candidatos a decir que no. ¿Por qué? Porque la cantidad que tienen que depositar para que se acometa una obra de eficiencia energética, de accesibilidad, o incluso en el hipotético caso de que para viabilizar esa obra
se permita en una cubierta plana incrementar el número de viviendas, pues es muy elevado. Claro, si cambiamos la parte de un uso terciario comercial a un uso de vivienda, desde luego que la operación entra en números y, bueno, pues como decía Joseba antes, si las operaciones no son viables, no llegan a destino, ¿vale? En el Ayuntamiento de Vitoria esa parte la tenemos clara, estamos muy alineados con las conclusiones de ese foro. De hecho, estamos también incluso promoviendo vivienda para destinarla a alquileres jóvenes, y al margen de ello, como Luis sabe bien, seguimos con la actividad de la herencia previa, es decir, comercializar ese suelo para hacer viviendas de protección oficial que, bueno, pues pongan más fácil el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, nosotros desde ahí, desde Ensanche 21, hacemos un gran esfuerzo, la ciudad hace un gran esfuerzo porque entendemos que es una prioridad, así lo anunció la alcaldesa precisamente en este foro de vivienda, que fue su primera decisión como alcaldesa, desbloquear un convenio de vivienda para poner viviendas a disposición de la ciudadanía lo antes posible, ¿no? Nosotros tenemos bastante claro que ese es el escenario, tenemos bastante claro que estamos también ante un reto, es decir, todas estas políticas de rehabilitación, estas políticas de vivienda requieren, pues eso, modificaciones normativas, como ya está implementando el Gobierno vasco, requieren también decisiones que se positivicen en normas y, bueno, así el nuevo plan general, como decía antes, pues desclasifica suelo, redensifica y actúa sobre todo en criterios no solamente de puesta a disposición de vivienda, que es de lo que estamos hablando, sino de que esas viviendas evidentemente estén en condiciones de poder ser puestas a disposición, las ya construidas, ¿no? Creo que es fundamental. Pues muchas gracias, Ignacio. Es lo que comentábamos antes. Hay que ver qué impacto tienen estas medidas urgentes, sí, en que esa concreción de actuaciones y esa necesaria colaboración de los ayuntamientos, en este caso a través de las asociaciones urbanísticas o en el caso de Ensanche 21, hagan efectiva ese cambio de los objetivos en cuanto a producción de vivienda de todas las categorías, no solamente vivienda protegida, sino también vivienda libre. Tenemos el tema también del arrendamiento, con la declaración de tramitación de zona tensionada en curso, que también está por ver qué efectos. Y yo creo que nuestra comunidad pues va a seguir poniendo el foco y en el seguimiento, que aparte de los mecanismos que el propio departamento tiene para revisar los impactos de su política, pues también desde externos o con el conocimiento que podamos aportar los economistas y otros profesionales, pues también digamos, pues efectivamente vamos bien o se pueda rectificar, porque efectivamente las necesidades son imperiosas. O sea, si a eso añadimos por la situación demográfica que tenemos, la verdad es que es un problema complicado, ¿no? Es un sudoku difícil de solucionar. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, por lo menos. Estrella, bueno, yo creo que a ti te toca desde la parte académica y en la medida que también es un avance de las conclusiones del estudio que se está realizando de desequilibrios territoriales en materia de vivienda. Yo creo que en las mesas también se ha tocado, o sea, que ha habido representantes, sobre todo de Tudel, de municipios que no son las tres capitales, que en su momento han dicho, ojo, que no es lo mismo, ¿no?, promover en Durango que promover en Vitoria, que no en los problemas del suelo que tiene, o la gestión incluso, o los valores, los precios máximos, porque al final el coste sí que es un coste que, sí que tenemos tres convenios diferentes, pero no, yo no creo que sea el tema laboral el que incida más, y el coste en general con la cadena de proveedores del sector, pues de producir en Vizcaya, en Álava, en Guipúzcoa, pues no hay gran diferencia en cuanto a los presupuestos, y así se ve además en la licitación pública, ¿no? Pero a la hora de analizar proyectos en suelo urbanizable o en suelo urbano consolidado en distintos territorios, en distintos municipios, hay un trecho de diferencias, ¿no? Y eso yo creo que ese análisis que le hemos pedido a la universidad, ¿no?, y al equipo que se haga, pues si nos puedes adelantar y en la medida de lo posible, y si me hayas consensuado con tu equipo, nos gustaría que te mojases un poco, ¿no? Viendo un poco lo que estamos haciendo también lo que se está haciendo a nivel de política de vivienda en esas mesas que tú también has participado en algunas, ¿no?, y lo que está en trámite en el Parlamento ahora mismo.
Vale, muy bien, pues buenos días egun on guztioi eta lehenik eta behin eskerrak. Eskerrak eman nizkie hori ekonomistei, gonbidetxagatik eta bueno, hasieran testuinguru oso labur gogorarazi nahi nuke, ikerketa hau unibertsitatetik egin dugu ekonomistak enkarguz eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailaren finantzarekin. Bueno, decía que empiezo dando las gracias a economistas, al Colegio Vasco de Economistas por la invitación y recordando brevemente el contexto. Este estudio lo realizamos desde la universidad por encargo del Colegio Vasco de Economistas con financiación del Departamento Vasco de Vivienda, es decir, que nace explícitamente con una preocupación de país, entender cómo se están articulando los desequilibrios territoriales en Euskadi y qué papel juega la vivienda en estas dinámicas. No es solo un estudio de mercado inmobiliario, es un estudio de cohesión territorial donde la vivienda es una pieza central. La primera conclusión del estudio, provisional, como comentaba Luis, es que no estamos ante pequeñas diferencias territoriales asumibles, sino ante tensiones estructurales de equilibrio territorial. Vemos una polarización creciente, por un lado las áreas metropolitanas y capitales que concentran población, empleo cualificado, servicios avanzados, universidad y cultura, o universidades, y por otro lado un grupo de comarcas interiores, rurales o postindustriales que están perdiendo peso demográfico y económico y que si no actuamos tienen riesgo de quedarse atrás. Esta brecha no solo es cuantitativa, sino que también es cualitativa, en oportunidades vitales, en acceso a servicios, en capacidad fiscal de los municipios. La segunda conclusión es que la estructura demográfica y económica está empujando hacia esa dirección. Tenemos un envejecimiento muy intenso, una pérdida relativa de población joven, un aumento notable de población inmigrante concentrada en determinados ámbitos urbanos y una economía cada vez más terciarizada. Todo ello reconfigura el mapa de vulnerabilidad. Ya no podemos hablar solo de barrios obreros clásicos, sino que tenemos también periferias residenciales, antiguos municipios industriales en reconversión y zonas rurales envejecidas donde el riesgo de exclusión adopta formas distintas, pero igualmente preocupantes. En este contexto, la vivienda no es un elemento neutro. Por lo tanto, en términos de la siguiente conclusión, la tercera, hablamos de que la vivienda se ha convertido en un factor estructural de desigualdad territorial. En las áreas metropolitanas más dinámicas observamos una combinación explosiva, subida de precios, limitada oferta de vivienda protegida, dificultades para ampliar parque de alquiler asequible y una baja movilización de vivienda vacía, aunque se está trabajando en ello, ¿no? Eso genera procesos de expulsión o podría generar procesos de expulsión residencial hacia municipios periféricos, donde la gente trabaja, estudia o consume en la capital, pero tiene que vivir cada vez más lejos, con más tiempo y coste de desplazamiento. La otra cara de la moneda estaría en las comarcas, donde hay parque construido, incluso vivienda vacía, pero que va perdiendo también actividad económica, empleo y servicios en retroceso. La cuarta idea son las implicaciones claras que tiene para Euskadi como país. Implicaciones sociales, porque los hogares jóvenes y vulnerables pues, se ven obligados a hacer un esfuerzo desproporcionado para acceder a la vivienda. Desde el punto de vista territorial se debilita la base demográfica y económica de ciertas regiones y la capacidad financiera municipal. Y, por último, desde el punto de vista económico, nos encontramos con un país que concentra talento y actividad en una serie de nodos y deja otras zonas que pueden tener riesgo de bloqueos y congestiones y pérdida de resiliencia. En este sentido, pues el Plan de Vivienda de Gobierno vasco tiene ese margen de actuación, no tiene margen de actuación si se incorpora esa mirada territorial. ¿Y qué implicaciones proponemos? Pues primero, territorializar los objetivos del plan. No podemos aplicar las mismas recetas en una comarca metropolitana hipertensionada que en un valle industrial en reconversión o rural envejecido. El estudio identifica, grupos de comarcas con perfiles diferenciados y ello permite plantear objetivos y herramientas diferenciadas. En estos casos se debería priorizar vivienda protegida y alquiler asequible, como se está haciendo o se plantea en el plan de vivienda, con otros como la rehabilitación, de lo cual también se ha comentado en esta mesa, y movilización de vivienda vacía. En otros,
también, y una preocupación importante que sale del estudio, es coordinar la política industrial y empleo para que la vivienda acompañe procesos de reactivación económica. Otra implicación sería entender la vivienda como palanca de un modelo territorial más policéntrico, es decir, no resignarnos a una Euskadi organizada en torno a 2 o 3 grandes polos y el resto como espacios subordinados, sino por fortalecer, y aquí es un poco la clave de lo que el resultado del estudio, fortalecer las ciudades medias y cabeceras comarcales. Aquí la vivienda puede funcionar como incentivo si ofrecemos vivienda asequible, bien situada, conectada y con servicios. Esas áreas pueden retener población joven y atraer actividades en coordinación con las DOT, los PTS, la movilidad y la planificación de servicios. Necesitamos, por lo tanto, que el plan incorpore un cuadro de mando comarcal, con indicadores estables, de los cuales hablaremos un poquitín más adelante, donde se prioricen intervenciones, un seguimiento territorializado y evaluar las políticas de vivienda. En resumen, en esta primera lectura del estudio podemos concluir que no existe una sola Euskadi residencial, sino varios modelos territoriales que están hoy en tensión, y el reto de este plan de vivienda es pasar de una política homogénea a una política diferenciada por tipo de territorio y poner la vivienda al servicio de un objetivo más profundamente económico y social, manteniendo el equilibrio territorial y la cohesión de un país a medio y largo plazo. Pues muchas gracias, Estrella, por adelantarnos en la medida de lo posible y en la fase en que se encuentra el estudio estas conclusiones, incluso algunas directrices. En definitiva, café para todos no. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y no miro a nadie. Porque además yo creo que los que tienen que poner el cascabel no están aquí. Pero bueno. El gato se está moviendo, está maullando ahora mismo y sí que hay un movimiento. Primero, yo es la primera vez que escucho a algunos alcaldes muy significados de este país, porque este país es enormemente municipalista, o sea, es que es una cosa terrible, ¿no? Entonces, hemos empezado a escuchar, hace poco lo hicimos así en Donosti, algunas alcaldesas en concreto, son gente más inteligente normalmente, algunas alcaldesas decir una cosa que para mí es una verdad como un templo, y es que la solución al problema de la vivienda no puede ser una solución municipal, tiene que ser una solución metropolitana. En esa línea, y recogiendo lo que comentaba Estrella, el plan director de vivienda vigente, y bueno, ya nos estamos moviendo, contempla hacer una cosa que no hemos hecho nunca. Intentamos hacerlo una vez y fracasamos, que es un plan territorial sectorial de suelo para vivienda, y donde efectivamente metes la variable metropolitana en la política de vivienda. Eso se intentó hace muchos años y no salió por esto que les comento, porque este es un país municipalista, es impresionante. O sea, los problemas hay que resolverlos en el municipio de cada cual, no en el de al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente se están haciendo cosas y efectivamente hay mucho por hacer, ¿no? Bueno, pues sí, así es, efectivamente. Yo creo que los enfoques tienen que, si seguimos haciendo lo mismo, pues tendremos los mismos resultados, ¿no? Bueno, le voy a poner, tenía ordenado, pero como Joseba anda con el reloj y tal, el cronómetro, le voy a adelantar. Y ya entrando en preguntas más concretas, en donde estemos, yo creo que la transición de estas preguntas más globales de visión de lo que ha pasado a la introducción del aspecto territorial, es importante. Después vendrá en algunas preguntas más concretas también las iniciativas que se están teniendo a nivel de Europa, ¿no? Pero en el caso de Joseba, ¿cómo verías tú qué palancas de gestión y qué palancas económicas serían las más realistas y eficaces, ¿no?, para que hubiera ese cambio en la producción de vivienda y que incluso pudiera tener ese enfoque territorial diferenciado? Sí, ya sé que es pedirte algo que va a estar sujeto seguramente, pero bueno, si nos ponemos a soñar, ¿no?, yo creo que pillamos lo imposible, ¿no? Sí, no estaríamos aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que antes estábamos comentando y lo que se está comentando aquí, evidentemente el problema que tenemos es un problema de bloqueo, ¿no? El bloqueo es algo que lo está comentando Mario. El día 11 se aprueba una ley para tratar de desbloquear la burocracia. Por otro lado, se está ya pensando en la parte de industrialización. Por otro lado, se está pensando ya en crear un fondo para dotar de financiación. Es decir, se están dando soluciones a algo
de una solución que es global, es decir, es la participación de muchos actores con un mismo fin, que es hacer más producción de viviendas o hacerlas mejor, y en este caso no, lógicamente, en los lugares, pues como ha dicho Estrella, pues de las capitales, sino ya más en áreas metropolitanas y pensar más en la globalización. Claro, tiene que ir acompañado también, es decir, cuando estamos hablando, antes le estaba escuchando a Estrella, que si queremos que aquí cerca, Encartaciones, tenga la posibilidad que en estos momentos está manejando los precios de vivienda más económicos de Vizcaya, que la gente, lógicamente, del mismo metropolitano diga, pues me voy a Encartaciones a vivir, pues tiene que haber un atractivo en Encartaciones para poder vivir. El primero es la movilidad. Entonces, claro, la compañía de única y exclusivamente el precio de la vivienda y asequibilidad, también la gente, la experiencia nos dice que busca más cosas que el precio. Entonces, es el llegar a su lugar de trabajo, el llegar a que esos lugares tengan los servicios adecuados para poder tener una calidad de vida que todo el mundo quiere cada vez tener una mejor calidad de vida, y eso es la realidad que tenemos hoy en día. Y entonces, pues bueno, toda esa variable es un componente de variables enfocadas a no solo exclusivamente una parte. Esto es no es un problema, porque la verdad a mí me molesta cuando se dice el problema de la vivienda. No, es que no tenemos un problema, es que tenemos que darle solución. Es decir, como todo en la vida y en la salud, en las cosas, o sea, en todos los componentes que tenemos. Pero sí es verdad que, y vuelvo otra vez a coincidir, que creo que se está dando pasos en la didáctica. Tenemos que ser, y desde el colegio siempre me habéis oído, capaces de transmitir la didáctica de la realidad de las cosas. Es decir, si hay estudios como los que está haciendo Estrella y su equipo, si somos capaces de tener esa relación como tenemos con entes como el Gobierno vasco, con Sánchez, de decir en todo momento, primero, lo que cuestan las cosas, que la sociedad sepa el esfuerzo que se está haciendo. Y yo creo que muchas veces eso no somos capaces de transmitir o no se transmite, y realmente el primero es que tiene que saber la sociedad qué está ocurriendo y qué es lo que tenemos. Antes, por ejemplo, cuando decíamos de las aportaciones del colegio, me ha llegado, y ahora que le veo aquí a Nacho y Álvaro, una de las cosas que parecía pues una tontería y tal, pero que la verdad que me ha hecho mucha ilusión que refleje en la nueva ley, es que el valor residual del suelo de alquiler y el de en VPO, ¿no? Y el de alquiler asequible sea el mismo. El coeficiente, que se tenga en cuenta eso. Eso parece una tontería, pero realmente puede echar por tierra muchos estudios de viabilidad si no se tiene en cuenta eso. Porque primero el 15% municipal puede ser infinito. Entonces, esas cosas de aportación, de numéricas, de aportación de criterios, creo que es importante el que no se piense que van solo única y exclusivamente de la parte privada para lucrarse, sino significa que esas aportaciones son desde el punto de vista de viabilidad social también, que quiere que las cosas salgan. Yo creo que ese punto es el que todos tenemos que empujar. Sí, ahora, yo estaba oyéndote ahora y efectivamente son aspectos que lógicamente como perogrullo, ¿no? O sea, todos los tenemos en la cabeza, los discutimos en reflexiones de agentes, de promotores, de constructores, en las asociaciones, y al final algo que parece que es obvio, pues no es así, o sea, no es así en la realidad, ¿no? También nos preocupa mucho la incertidumbre que se da durante los plazos en los que se desarrollan las cosas. No podemos estar con planes que lógicamente tienen una duración inicial X, en la cual sobre esas duraciones iniciales haces unas previsiones, tomas unas decisiones y se te van siempre los números porque no se cumplen los plazos. Durante esos plazos vienen crisis, vienen pues, balanceos de un extremo a otro. Hemos llegado a que pues había una época en la que en todos los municipios
que estaban, por los precios que estaban adquiriendo antes de la crisis inmobiliaria las viviendas, pues se permitía que entornos rurales próximos a las ciudades pues calificasen todos los suelos como aptos para, hasta que nos dimos cuenta que hay un movimiento en contra también, ¿no?, de los propios habitantes de esos municipios, y ahora pues se va a desclasificar. Yo no digo ni que sí ni que no, pero al final tienes que tener, sobre todo cuando trabajas a medio y largo plazo, y el mundo de la promoción, del desarrollo urbanístico, de esto es a largo plazo siempre, para que eso no te rompa de alguna forma durante la marcha pues todas las operaciones, ¿no? Pero vamos, totalmente de acuerdo, Joseba. Vamos a volver atrás a Mario, que la había saltado porque Joseba, si tiene que salir, pues no tenga preocupación. Y un poco aquí ya pues, más a centrarnos en algo más concreto, que como decía, hemos introducido el input territorial, pero también está el input ahora de la política esa de vivienda asequible a nivel europeo, ¿no?, que es la que parece que nos va a afectar de alguna medida, porque al principio dice, Europa, pues, ¿no?, ellos, pero al final las directrices se transponen, al final las actuaciones. Y además hemos tenido recientemente, y yo creo que aquí hay dos participantes en la mesa que lo habrán sufrido directamente, aparte de los agentes pues como son las constructoras o las empresas rehabilitadoras, ¿no?, la experiencia de la rehabilitación de los fondos Next Generation, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de una política a nivel europeo que va a contemplar pues la vivienda asequible, los jóvenes, ayudas, financiación y tal. ¿Cómo ves tú eso a la hora de que efectivamente de alguna forma se vea beneficiada la política con estas medidas que se están tomando a nivel del País Vasco, y que no sea al contrario, que introduzca otra vez la problemática de que a ver cuándo llegan, qué plazos se dan, va a ser inestable, va a estar durante unos años? O sea, eso que yo creo que ya vosotros, ¿no?, tanto sí, Ignacio como tú, sabéis de esto, porque lleváis unos cuantos años peleando con esa nueva superestructura, ¿no?, de lo que es los presupuestos que existen para los recursos públicos asignados a nivel europeo para todas estas actuaciones, que bienvenidos sean, pero que no sea, ¿no?, como pollo sin cabeza, sino que los agentes, ¿no?, los clientes, los propietarios, los compradores de la vivienda, los promotores, sepamos cómo vamos a montar. ¿Ayudará o puede ser que nos genere también esa distorsión? Vale. Bien, es una pregunta muy interesante. Me alegro que la hayas hecho. No tenía ni idea que le ibas a hacer. Bueno, no sé. Sí lo sabía, por eso lo digo. Bueno, yo lo primero que diría, para encauzar las cosas, y estoy con lo que dices tú, Joseba, vamos a ver, el problema, las dificultades de acceso o mantenimiento a la vivienda hoy en día de amplias capas de la población, menos de las que se dice, pero amplias capas de la población, es un problema no solo a nivel europeo, sino es un problema a nivel mundial. Es cierto. La gente, tenemos la mala costumbre de vivir en ámbitos urbanos y estamos concentrando la población en esos sitios. Ahí va el empleo, van los servicios, con lo cual todos queremos vivir en esos ámbitos y, por lo tanto, el mercado de la vivienda explota. Y eso está explotando a nivel mundial, ¿no? Bien, la política de vivienda no es una política competencia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, es una competencia, como saben ustedes, de ámbito nacional, ¿no? Primer punto hay que tener en cuenta, ¿no? Es cierto que a raíz de la situación en toda Europa sí que se ha asumido el compromiso de presentar un plan de vivienda asequible por parte de la Unión Europea a primeros del año que viene. Llevamos un año haciendo aportaciones de todo tipo y condición por parte de las organizaciones nacionales, comunidades autónomas e incluso de ámbito local, en este caso de los grandes municipios europeos que también han hecho las suyas, con lo cual tengo aquí un resumen que me he traído pues para ver, todo lo que hemos pedido, y les puedo asegurar que esto es como una carta a los Reyes Magos que incluye absolutamente todo, desde el tratamiento del sinhogarismo, la planificación urbana y la gestión del suelo, la transición verde, la innovación, industria, cadenas de suministro, financiación y modelos económicos, un propio modelo de gobernanza, lógicamente hay que empezar a gobernar políticas así. Entonces, yo lo primero que destacaría, lo fundamental del plan de vivienda asequible europeo, espero que haga una cosa, que es lo que se le está pidiendo, creo que hay una cierta unanimidad, es que ya lo contemplamos nosotros tanto en el Plan Director de Vivienda como en el Pacto Social por la Vivienda, y es que la vivienda tiene que ser una infraestructura de país.
Ahora estamos viendo, hace poco salió el informe de Sedarria y tal. Bueno, pues están hablando de eso, que ha salido aquí, también lo ha comentado usted, ya resulta que la política de vivienda tiene que engarzarse con la política industrial, tenemos que ser capaces de traer talento, evidentemente tiene un componente social, tiene un componente económico, tiene un componente habitacional, ¿no? Esto significa que hay que cambiar de paradigma, no podemos contemplar la vivienda. Bueno, pues aquí la propuesta del informe habla de que no se financiarice la vivienda, que no sea un bien especulativo, eso está muy bien, se dice muy bien, aunque el otro día decía el profesor Montalvo algo que es una verdad, que cuando uno compra una casa hoy en día y antes también, está haciendo una inversión de uso, pero también está haciendo una inversión financiera. ¿Por qué? Porque de cara al futuro, para muchos hogares, esa vivienda constituye una garantía que le permita una jubilación digna o le permita hacer frente a situaciones, con lo cual tenemos una contradicción en sus términos, ¿no? Bien, esto es lo importante, ¿no? ¿Por dónde parece que van a ir los tiros? Yo creo que, como siempre, como se ha pedido tantas cosas, tengo muy claro que el plan de vivienda asequible va a ser un bluff para mucha gente. O sea, la gente piensa que esto va a ser la solución, la panacea. Yo creo que no va a ser así. Ahora bien, sí que creo que va a haber ciertas cosas que, por definición, entiendo que el estado de situación está lo suficientemente avanzado como para que se apruebe, ¿no? Primero, entiendo que la Unión Europea tiene que flexibilizar las condiciones de déficit y de endeudamiento en políticas de vivienda de la misma manera que va a hacerlo con defensa. Es decir, si hay que gastarse el 5% del PIB en defensa y ese gasto en defensa no computa de cara a la determinación del déficit público ni del endeudamiento público, parece lógico y coherente que se haga lo mismo con la política de vivienda, porque es tan urgente como la defensa, ¿no? Eso parece evidente. Entonces yo creo que eso es una cosa que se puede conseguir. También creo que se puede conseguir ciertos componentes regulatorios. No tienen competencia, pero es cierto que ciertas actividades relacionadas con la propia vivienda, como pueden ser las viviendas turísticas, como pueden ser los alquileres de corta duración, sí que pueden. De hecho, el Gobierno español ha pedido expresamente esa regulación, ese apoyo en regulación, aunque, como saben ustedes, hay una directiva que ha sido traspuesta por el Gobierno de España como primera unidad, como primer país que lo ha hecho, que tiene que ver con el registro de todos los contratos de corta duración. Ya saben que eso está en funcionamiento desde hace tiempo y eso nos está permitiendo hacer ciertas cosas. Bueno, eso creo que también. Y finalmente creo que va a haber unos fondos financieros, básicamente a través del Banco Europeo de Inversiones y de su sucursal en temas del FEI y en temas de vivienda. Creo que sí que va a haber fondos europeos importantes para financiar el alquiler asequible. Y hay una derivación, que eso me parece que va a ser más difícil. Has hablado de fondos NEX. Los fondos NEX, como ustedes saben, pues en nuestro caso ha sido una gozada. Nos hemos gastado un montón de millones, pero ya saben, habrán visto en la prensa, y es una cosa que va a salir próximamente en una adenda que va a aprobar el Gobierno de España. Se va a renunciar al 75% de los préstamos que se concedían en el instrumento MRR. Es decir, de los fondos obtenidos vamos a renunciar a una parte fundamental de los préstamos por falta de actividad, falta de motivación y por burocracia. Eso va a pasar pronto, ¿no? Entonces, es muy difícil. Lo que nos dicen en Europa, y ustedes ya saben que en su momento los fondos que se han utilizado, estos fondos europeos, parten de una actividad excepcional de la Unión Europea. Por primera vez en su vida se endeudó como tal para conseguir 750.000 millones y destinarlos a políticas públicas. Es muy complicado que a nivel europeo vuelva a haber una remesa muy grande de subvenciones. De hecho, lo que se está hablando en este tema de subvenciones, y creo que es lo que va a salir, es una reorientación de los fondos de cohesión. Es decir, van a decir, oigan, mire, ustedes les vamos a permitir que los fondos de cohesión no solamente abarquen las actividades más o menos normales, FSE, FEDER y tal, sino que también incluyan políticas de vivienda. Eso puede ser, creo que es lo más factible en el ámbito de las subvenciones, pero en ese caso no creo que sea una solución para Euskadi, pues porque nosotros en los fondos de cohesión pintamos muy poco, afortunadamente también, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a haber un plan de vivienda asequible que va a tener la novedad de ser la primera vez, va a aportar cosas positivas que entiendo que van a ser en estas líneas, pero también creo que va a ser un soufflé pinchado, y evidentemente es imposible sencillamente hacer frente a todas las propuestas que se han planteado a la Comisión. Es imposible, porque además en muchos casos son contradictorias, dicho sea de paso, con lo cual todo no puede ser. Entonces, yo creo que va a ser algo positivo, que nos va a ayudar en el camino que hay, pero que evidentemente que bajen las expectativas, porque no van a ser ni con mucho las que se están hablando, en mi opinión, y me puedo equivocar, ¿no? Tengo un 0,05 de error.
Pues yo le quiero agradecer a Mario esa sinceridad con la que ha contestado, porque habla con la voz de la experiencia, que da pues esa carrera profesional que ha tenido el departamento, y además con la desinhibición que tiene, que seguramente eso no lo verás. Es como, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, es una visión un poco sombría, pero es acertada porque es la realidad. Y la experiencia nos dice que por ahí tenemos que pensar, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos rozando ya el tiempo que teníamos previsto. Tenemos la suerte de que no hay después aquí en esta misma sala otra mesa, otra actividad de los foros. Y yo creo que podemos acabar con las dos preguntas ya que tenía programadas para Estrella y con Ignacio. Había una idea, pero yo creo que aprovechando la audiencia y los presentes, pues yo creo que abriríamos, por si se quiere hacer algún turno de algunas preguntas que puedan resolver. Ya Joseba ya no se le puede preguntar nada, pero bueno, como hemos estado también Estrella o yo mismo en las mesas del foro, pues bueno, pues si podemos aportar algo, pues lo aportamos. Entonces, vamos a ver, Estrella, bueno, desequilibrios territoriales y ahora viene Europa. Y desde el estudio, ¿os habéis metido algo en ese análisis de impacto que puede tener? Yo creo que, como os ha dicho aquí, no es un problema ni del Estado ni de Euskadi. Tú pones cualquier emisora, cualquier podcast a nivel europeo, está pasando en París, está pasando en Burdeos, vas a Bruselas, tienes los mismos problemas. Cualquiera que tengamos un hijo que ha tenido que hacer un Erasmus, pues ya lo sufrimos, ¿no? ¿Cómo lo habéis contemplado? O si no lo habéis contemplado, pues sinceramente decir, oye, eso se escapa de lo que es el ámbito del estudio, pero bueno, yo creo que esa visión también que habéis tenido por los datos con los que estáis analizando todo esto, algo puedes decir, ¿no? Sí, en principio nosotros lo que hemos analizado en esta línea, si en la pregunta anterior hablábamos del diagnóstico, aquí tratamos de mirar hacia el futuro, ¿no? Y como economistas y como objeto de estudio económico, nos preguntamos qué señales tenemos que observar para no llegar tarde, ¿no? Es decir, qué indicadores nos pueden ayudar a anticipar nuevos desequilibrios territoriales en Euskadi, ¿no? Y entonces hemos determinado que hay una serie de indicadores de tipo, el primero de ellos, presión residencial y asequibilidad. Más allá de considerar, como hemos comentado antes, de forma aislada el precio medio en el tema de la vivienda, lo que de verdad nos interesa es la relación que hay entre el precio de compra y alquiler y la renta disponible de los hogares. Ahí vemos que es donde realmente tenemos que hacer el análisis. Es clave entender o conocer qué porcentaje de hogares, especialmente de jóvenes, se han destinado más de un 30%, entre un 30 y 40% de sus ingresos a la vivienda. Consideramos que consideramos no nosotros, sino los estudios que hemos analizado a nivel académico y a nivel institucional, que es una señal muy clara de tensión. Necesitamos seguir de cerca la composición del parque de vivienda, qué peso tiene la vivienda protegida, cuánta vivienda vacía hay, qué ritmo de rehabilitación se está produciendo y cuál es el impacto de alquiler de corta duración y turístico, como comentaba Mario, en los mercados más tensionados. Estos indicadores están muy alineados con lo que se discute en Europa, que es uno de los aspectos claves sobre mercados tensionados y el uso ineficiente del parque construido. Pero no solo eso, necesitamos también indicadores demográficos y de movilidad más finos, que no solo nos basta con conocer si una comarca gana o pierde población, que era de lo que hablaba inicialmente, sino que hay que mirar quién se va y quién llega. Tendríamos que analizar el índice de envejecimiento, la pérdida de población joven y en edad activa y la evolución de los hogares unipersonales, ¿no? Que son una señal de los tiempos. Nos dan pista, todos estos indicadores o índices nos dan pistas sobre el tipo de demanda, que al final pues lo que estamos haciendo es un análisis económico, un análisis de oferta y demanda, ¿no? Tendríamos que analizar ese tipo de demanda de vivienda que viene a futuro o que ya está aquí, ¿no? Son datos de movilidad. También los datos de movilidad pendular, es decir, dónde vive la gente, dónde estudia y trabaja, que era de lo que hablábamos antes. Todo ello nos permitirá detectar patrones de expulsión residencial para evitarlos y dependencia funcional de unos territorios respecto a otros, en esta perspectiva metropolitana, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso vasco, es relevante seguir el peso de la población universitaria, es algo que estamos analizando especialmente porque tenemos, a diferencia de otras regiones, quizás tenemos un importante peso de población joven universitaria y además bastante
absolutamente desfocalizada o descentralizada, no solo en las capitales, y de jóvenes cualificados, ¿no?, que también es un factor diferenciador por comarca, porque sabemos que la centralización de la formación, que hablaba antes Mario, y de los empleos de alto valor puede alimentar esa concentración en una serie de unos pocos nodos, ¿no? Quizás también abordando ese problema podríamos diversificar los nodos de población, ¿no?, en términos de formación. En tercer lugar, indicadores de estructura económica y vulnerabilidad. Nos interesa hablar también de diversificación sectorial, dónde se encuentran los desajustes entre salarios medios y precios de vivienda, y pues hablar también dónde se generan burbujas de endeudamiento, sobre ocupación de viviendas o expulsión. En definitiva, queremos analizar una serie de indicadores para tomar medidas. Y creo que gran parte de nuestra labor como economistas es identificar la situación para abordar soluciones, no a problemas, sino abordar cómo en nuevos escenarios cómo actuar, ¿no? No podemos tomar soluciones del pasado en situaciones que son totalmente diferentes en el presente, ¿no? Entonces, el cuarto bloque, que también lo ha comentado Mario, tiene que ver con la gobernanza y la capacidad institucional local. No todos los municipios tienen la misma capacidad para desplegar políticas de vivienda y suelo. Hay diferencias en ingresos municipales por habitante, en disponibilidad de suelo urbanizado o transformable, en capacidad técnica, en tiempos de tramitación de planeamientos y licencias. La pregunta clave, por lo tanto, es cómo integrar todo esto en la planificación de vivienda y suelo, y tendríamos que hacerlo por medio de la construcción, desde nuestro punto de vista, un cuadro de mando territorializado que acompañe a las DOC y a los planes municipales y PTS. En segundo lugar, definir umbrales de alerta, por ejemplo, niveles de esfuerzo de vivienda, pérdida de población joven o desajustes de salarios. Y en tercer lugar, un mix de instrumentos a los perfiles territoriales que estamos identificando, que hemos identificado. Todo ello yo creo que se puede integrar en este debate del que estamos hablando, del Plan Europeo de Vivienda Asequible, que se está preparando. A nivel europeo se habla precisamente de reforzar la inversión en vivienda, se ha comentado aquí también, de flexibilizar el marco de ayudas públicas y de promover una mejor utilización del parque existente, incluida la rehabilitación y reconversión de edificios reutilizados, de lo cual hicimos ya un primer estudio también desde la universidad, con financiación también por medio del Colegio Vasco de Economistas y el Departamento de Vivienda. Y para Euskadi creemos, y tenemos que hablar en términos positivos, que supone una ventana de oportunidad muy clara. Si contamos con un diagnóstico territorial fino y indicadores robustos, podremos presentar proyectos bien justificados, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, o se hablaba antes de rehabilitación en barrios vulnerables, creación de parques de alquiler asequible en zonas tensionadas o regeneración de suelos urbanos, industriales, obsoletos. En definitiva, todos estos indicadores que estamos identificando no son solo una herramienta técnica, sino también el lenguaje que nos va a permitir alinear la planificación vasca con la nueva Agenda Europea de Vivienda Asequible y Cohesión Territorial. Es clave para pasar de una política que reacciona a los problemas cuando ya han estallado, a una política que anticipe, previene y aprovecha oportunidades en clave interna de país como en clave europea. Bueno, hay que tener cuidado, porque con mucha información al final nos pasa que nos pasamos más tiempo recopilando, ¿no? Bueno, que actuando, contamos ¿no? con la ayuda de la inteligencia artificial desde también. Que sigas hasta que cabalgas, como decía un jefe mío, pues está muerto el caballo, ¿no? Bueno, vamos a ver si el estudio ese que sale con sus conclusiones, pues efectivamente nos lleva a que sea de utilidad para aportar después unas visiones desde la comunidad a las propias mesas, que seguro que en el foro de vivienda, que tiene una proyección más larga, se puedan hacer. Y por último, sin perjuicio que después la audiencia quiera hacer alguna pregunta, si tenemos tiempo y quieren los asistentes, pues Ignacio. Mario nos ha dado un poco Europa, el tema de la ley y tal. ¿Cómo lo veis vosotros desde el Ayuntamiento de Vitoria, que efectivamente con la experiencia que tenéis sobre todo en el tema de rehabilitación, con la gestión de las ayudas europeas a través de las openvelas y también un poco, lógicamente, ahora con la aplicación de esa ley de medidas urgentes, que lógicamente os va a afectar de alguna forma y vais a tener que colaborar? ¿Cómo veis ese escenario? ¿O en qué medida creéis que hay unas oportunidades, unos retos o unos riesgos que hay que valorar, ¿no? Como contempláis, por lo menos en la parte de análisis previo, ¿no? Otra cosa es después lo que pasa.
Bien, yo comparto un poco todo lo que han dicho. Particularmente, los municipios no podemos ir solos. No tenemos todas las herramientas o nos falta precisamente dotación económica en alguna de ellas si queremos ponerla en marcha. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el documento de zonas tensionadas, se contemplan una serie de medidas. Muchas de ellas han comentado los ponentes. Y yo incidí antes particularmente en que el acceso a la vivienda no solamente es de construcción de vivienda, sino de rehabilitación de la ya existente. Claro, hay algunas que hay que rehabilitar y hay otras que, igual estando ya rehabilitadas, simplemente están vacías. Nosotros en nuestro diagnóstico de vivienda estimamos que tenemos en Vitoria en torno a 2.600 viviendas vacías. Es un número muy relevante. Hay que tener en cuenta que, claro, simplemente la mera puesta en el mercado o la facilitación para que, dar facilidades para que esos propietarios de esas viviendas las pongan a disposición de gente que quiera acceder a una vivienda, pues ya sería una buena noticia. Paralelamente hay que seguir trabajando en poner más viviendas. Antes decía el tema de los solares. Lo que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un plan para intentar de aquí a 2028 tener 3.000 nuevas viviendas, ¿no? De ahí vamos de la mano con Gobierno vasco. Como decía antes, la política municipal puede llegar hasta un punto, pero luego evidentemente necesitamos ir acompañados. Hacemos convenios con Gobierno vasco para precisamente que eso pueda ser una realidad. El plan general contempla una serie de medidas, el documento de zonas tensionadas contempla una serie de medidas, pero antes Mario insistía en los procesos de participación ciudadana. Es importantísimo escuchar, es importantísimo. Nosotros en el proyecto, por ejemplo, de Zaramaga, tenemos unas ayudas, yo creo que del estilo a las Next, ¿no? Son unas ayudas extraordinarias y, sin embargo, no llegamos al número de viviendas que habíamos sacado como objetivo. Hay que romper ciertas reticencias, es decir, la gente cuando se embarca en actuaciones de rehabilitación, por ejemplo, de viviendas, hay que tener en cuenta que pues va con ciertos miedos. ¿Cuánto me va a costar? Que decíamos antes, esta dimensión económica es fundamental, hay que dar certezas en la medida de lo posible. Y luego, con todo y con ello, pues como decía, a veces no se llega. Claro, el sector financiero, cuando nosotros hemos puesto en marcha estos proyectos de regeneración urbana, nos hemos encontrado con realidades de bruces. Es decir, tener a una persona vulnerable a la cual le subvencionamos el 100% de la rehabilitación de su vivienda y ponerle un ascensor, y reconocido en una resolución municipal publicada en el boletín oficial, llevarla a un banco, dame un préstamo, porque oye, que esto me lo van a dar, que es que además no está en una cuenta mía, sino que está en una cuenta de la comunidad, y el banco puede llegar a contestar, y nos ha pasado, que esa persona le debe 7 euros en ese momento a Vodafone y que como está en un listado no le dan un préstamo. ¿Vale? Entonces, claro, el hecho de que el Gobierno vasco, por ejemplo, con estos fondos intente de alguna manera soslayar este tipo de realidades, que son realidades palmarias, pero que están ahí, creo que es muy buena noticia. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como decía, hemos positivizado este tipo de políticas en normas, pues recalificando suelos para disminuir la presión urbanística sobre algunas zonas, recalificando algunas parcelas de equipamiento a suelos residenciales para posibilitar precisamente su viabilidad. Y claro, entendemos que son procesos que cuestan mucho. La aprobación de un plan general de ordenación urbana en Vitoria está llevando muchísimo tiempo y yo recibo de muy buen talante y de muy buen agrado el hecho de conocer que este tipo de problemáticas en sede autonómica pues se abordan de manera decidida mediante su tramitación parlamentaria y posterior elaboración normativa de una norma con rango de ley. Creo que es muy buena noticia en ese aspecto. Bueno, pues vamos a ver si además de las voluntades de la ley, después los recursos que son necesarios para poner en práctica todas esas medidas, pues acompañan a la obtención de los objetivos y también teniendo en cuenta la capacidad que tienen los agentes y el sector, ¿no? Lógicamente, que habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que básicamente pues hemos tratado los 3 focos de lo que era esta mesa redonda de forma abierta, como no puede ser de otra forma. Tampoco
da para más el tiempo, pero yo creo que se ha conseguido. Y yo tenía alguna pregunta, yo creo que tenemos algunos minutillos, porque, como decía, no tenemos detrás ninguna actuación, pero si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, aquí tenemos la oportunidad. Joseba se nos ha escapado, pero bueno, intentaremos solventar el tema, pero bueno, yo creo que cualquiera de los temas, si alguien se ha quedado con ganas de saber algo más o de algún aspecto, pues es el momento. Vale. Pues le voy a responder yo, que me siento personalmente afectado. Se ha cambiado de foro, ¿eh? Se ha cambiado de foro, ¿eh? La primera cuestión es que en el caso nuestro sí estamos actuando y llevamos tiempo actuando en esa materia, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo, son 7.500 propietarios, personas físicas, que han cedido, nos tienen cedido sus viviendas a usted en el programa de Bizigune, ¿no? Tenemos otro programa también donde prestamos seguros, cubrimos impagos, desperfectos y demás. Bueno, pues en este caso un programa que se llama ASAP, que va dirigido a un nivel un poquitín más alto, ¿no?, de alquileres. Es decir, ya históricamente hemos tenido programas que atacan eso, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, es cierto, y estoy de acuerdo en una cosa con usted. Aquí se está hablando de promoción de viviendas, incrementar la oferta, obra nueva, rehabilitación, y tienen razón. Pero para hacer frente a la situación del mercado de vivienda al día de hoy y los problemas de accesibilidad de la gente, eso es una inversión y una actuación a medio plazo. Eso es a medio plazo. A corto plazo, ¿qué se puede hacer? Dos cosas. Una, movilizar viviendas vacías. Este es un tema que ha salido aquí claramente, ¿no? Y segundo, dar seguridad jurídica a los propietarios, a las personas físicas. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué le puedo decir? Bueno, pues ahora mismo, además, hace poco en el Congreso de los APIs de Vizcaya, lancé una idea que voy a volver a lanzar aquí con harto atrevimiento, pero bueno, nosotros estamos ya trabajando. De hecho, hoy nos preguntaban del Diario Vasco, tenemos más de 200 propietarios que están cobrando indemnizaciones del Gobierno vasco porque tienen sus procesos de lanzamiento suspendidos en los tribunales. Eso lo estamos cubriendo nosotros. Bueno, ahora salimos, en los próximos meses, eso sí, porque aquí todo cuesta. Estamos trabajando en un programa donde vamos a dar seguridad jurídica a los propietarios, personas físicas de menos de 10 viviendas, y vamos a cubrirles hasta 2 años, ahora mismo serían 2 años, que es lo que tarda un procedimiento. Los jueces, aquí nadie dice nada de los jueces, no sé si habrá alguno, pero sería bueno que los jueces hicieran su trabajo también en tiempo y forma,
¿vale? Entonces, la idea es cubrir durante 2 años, ahora mismo, los impagos del alquiler más desperfectos y tal, y va a ser un programa que pretende dar esa seguridad jurídica, ¿no? Y termino, y la vamos a lanzar, con lo cual estamos trabajando en eso. Eso sí, tiene que ser en zonas tensionadas y tiene que ser aplicando unos precios que son los del índice de referencia, ¿no? Pero termino mi idea. Con la revisión de fiscalidad que se han hecho en los 3 territorios, que son 3, es cierto, aquí nosotros tenemos el tema, me habla usted de Cantabria. Cantabria tiene el mismo régimen, bueno, la base también es cierto que cambian por comunidad autónoma, ¿no? Pero digamos que tienen una base común con Asturias, pero nosotros tenemos tres diputaciones forales que en principio pueden hacer cosas radicalmente distintas. Afortunadamente, hoy en día no es así, son bastante aproximadas, ¿no? Pero bueno, en base a eso, una propietario, persona física, que ponga una vivienda en alquiler en una zona tensionada, tiene un 70% de desgravación de sus rendimientos netos. Digo de rendimientos netos, netos. Vale. Eso es importante. Si a eso, esa cifra, el 70% de rendimientos netos, le añadimos, también tendría una bonificación, pues bueno, de casi 99% en el impuesto de bienes inmuebles. Hombre, si a eso le añadimos esta figura que yo le comento que vamos a desarrollar de garantía de los impagos, de seguridad jurídica para los propietarios, yo tengo, y decía, y es verdad, tengo un informe que todavía no he conseguido que se lo lea casi nadie, pero es un informe hecho por un economista para gente más allá de economistas, ¿no? Que no se lee ni Dios, donde demostramos que combinando las desgravaciones fiscales y este tipo de apoyo, es más rentable para un propietario jugar con nosotros que jugar contra nosotros. Esto es así. Vale, ahí hay una cuestión también, complemento. Claro, nosotros somos competentes en nuestro ámbito, ¿no? Pero sí que es cierto que en el Estado, vuelvo a lo mismo, en el Estado va a pasar lo mismo, o debe pasar lo mismo. Primero, las desgravaciones fiscales en el Estado son más potentes que aquí, es decir, ahí llegan al 90%, ¿no? Y segundo, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, que se va a aprobar ahora en diciembre, aunque con escaso éxito de comunidades autónomas, las comunidades autónomas del PP, pues el Plan Estatal de Vivienda, bueno, pues es un poco complicado que se gestione, ¿no? Pero en ese Plan Estatal se desarrolla un programa muy parecido al que les estoy comentando yo que vamos a aplicar en el Gobierno vasco, porque muchas veces nosotros no participamos en los planes estatales de vivienda, pero históricamente muchos programas de los planes estatales de vivienda pues se han basado muchas veces en actuaciones previas nuestras, ¿no? Va a haber esa política también a nivel del Estado. Entonces, en principio, en Cantabria debería pasar lo mismo que en Vizcaya. Ya veremos. Sí, no, pero yo también le respondo como ejemplo, sí. Pues, es un ejemplo. Yo creo que a pesar de no ser el foro fiscal, pues, tenemos personas que entienden también y que saben. Hombre, yo creo que es importante, Mario, que todas estas cosas se comuniquen debidamente, ¿no? Porque hay un gran desconocimiento, sabiendo que de momento son anticipos de lo que va a hacer, ¿no? Pero una vez que tengan su correspondiente publicación y que entren en vigor y tal, hay que hacer un esfuerzo y demostrarlo. O sea, a la gente hay que demostrarle que eso es así, ¿no? Y, sí, lo que pasa es que siempre todas esas medidas tienen totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo que las cosas así, normalmente no las comunicamos bien, pero es que por otro lado tenemos un exceso de comunicación, me parece. Sí, es que estamos continuamente tal. Entonces, las cosas que quizás deberíamos destacar más, pues cuando las sacamos igual se piensan que es una cosa, pues total, o las sacamos tarde y mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora estamos en un exceso de comunicación. Yo ahora debería estar bailando en TikTok y tal, pero me niego. Me niego. A lo mejor el otro día decíamos, oye, pues hay que ir, si queremos captar talento y queremos que vengan jóvenes, habrá que ir a donde están los jóvenes, no. Que vengan ellos, de nosotros. Nos pilla mal. Bueno, una última preguntita, venga, a ver si cerramos, venga, perdona. ¿Tú eres, tu nombre? Y así.
Carmen. La desgravación del 70% del mantenimiento en el alquiler de esas viviendas es solo en una vivienda que está situada en una zona tensionada, Sí. solo en zonas tensionadas. Sí. Ahora mismo, ahora prácticamente hemos superado el 50% y a final de año el 70% de la población vasca va a estar en zonas tensionadas. Es decir, que bueno, puede ocurrir que haya en algún ámbito donde no sea el caso, ¿no? Hecho Verango, por ejemplo, es zona tensionada. Verango, Guecho va a ser zona tensionada y Verango podría serlo. Ahora mismo no está en marcha, pero bueno, en principio es una de las que puede ser. Hay 44. Hombre, también hay otro tipo de desgravaciones, es decir, que no sean zonas tensionadas. Si, por ejemplo, se aporta al programa Bizigune, aunque no sea en una zona tensionada, también hay una desgravación fiscal muy potente, del 50% creo que es. Es decir, que hay alternativas, hay alternativas progresivas. Ha salido aquí, si es para jóvenes, pues aumenta, en fin, que hay una serie de medidas que van en graduación. Entonces, siempre hay algo para alguien, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya nos estamos acercando ya, me parece que hay una comida prevista, vamos a dar tiempo también para que la gente se desestrese un poco, ¿no?, de toda la mañana intensa. Agradecer lo que he dicho al principio a la audiencia por asistir a este acto. El tema del urbanismo y la vivienda es un tema duro, es árido y no atrae tanto como otros temas, pero yo creo que es interesante y nos preocupa y nos ocupa a los que estamos relacionados con ella. Por supuesto, agradecimiento a los participantes en la mesa, Joseba incluido, que como decía antes es una participación totalmente altruista, como la es la de los miembros que forman parte de la comunidad de urbanismo del Colegio de Economistas del 2010, ¿no? Y que gracias a ellos por el esfuerzo que realizan, pero muchas veces también a sus organizaciones que les liberan para poder acudir a estos actos o participar en la medida de lo posible en estas reflexiones. En ese sentido voy a hacer un poco también de campaña, ¿no? Es una comunidad reducida, vamos haciendo años, ya vemos como participantes, pues desgraciadamente José Manuel nos ha abandonado, pero también se está dando el caso de personas que se jubilan, algunas siguen colaborando, otras no, como es una actividad que por lo que cobras pues tampoco hay un interés especial, es que te tiene que apasionar este mundo y te tiene que gustar pues participar con los compañeros de mesa o de grupo con los que estamos analizando, pero estamos abiertos totalmente a que entre, como ha entrado recientemente Estrella, y pues por hacer una nominación también Manu Ramírez, que también se ha jubilado, pero que sigue participando, en este caso también Juan Ángel Balbás, que no ha podido venir hoy porque tenía un tema familiar, pero que le hubiera gustado venir, que era gerente de la sociedad del Alto Deva. Pues va a seguir participando, está Manu Allende, o sea, es una comunidad totalmente abierta, donde no tenemos limitación ni de edad, solamente las ganas de colaborar y participar. Bueno, yo te decía, Luis, te voy a comentar. No, ya, siempre me están echando mucho. No, te voy a decir hablando de economistas y para poner en valor la profesión, y mira, un ejemplo, además me hizo ilusión porque yo pertenezco a un departamento donde, digamos, el colectivo mayoritario ha sido arquitectos, que eran los técnicos del departamento, y abogados, que eran los técnicos del departamento. Los economistas éramos gente de mal vivir, que hacíamos informes y que, bueno, lo valoraban, pero no les gustaba la mayoría de las veces, ¿no? Y el otro día, en una reunión donde con el consejero lo comentó, ¿no?, donde me tocaba presentar el nuevo convenio financiero que hemos puesto en marcha. Es decir, también otra novedad es que vamos a lanzar un nuevo convenio financiero para financiar todas las actuaciones protegibles en vivienda, entre ellas la rehabilitación, o sea, todo esto, ¿no? Y entonces, claro, yo me puse a explicarlo, había como unas 20 personas, la mayoría arquitectos y abogados, gente mal vivir, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, va el consejero para la reunión y dice, oye, perdona, no sigas por esta vía que es algo muy técnico. Entonces, señores, hemos pasado de que la técnica en mi departamento era de los arquitectos a que los técnicos ahora somos los economistas. Viva la Madre Superiora, ¿no? Bueno, ni tan mal. Oye, eso se llama evolucionar. Evolucionar, sí. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, damos por finalizada esta mesa. Un recuerdo de José Manuel.